Bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Agradezco enormemente pues a nuestra secretaria general del CDF de Acción Nacional en Tijuana, Rosalba López Regalado, igual a Francisco Flores Minuto, nuestro secretario adjunto, a José Luis Cato Lizardo, nuestro coordinador regional del Grupo Homogéneo de Educación, igual a todos nuestros compañeros pertenecientes a esta agrupación y pues a todos ustedes que se han dado el tiempo y el interés de abordar este tema tan importante que, como ya bien se dijo, los libros de texto siempre han sido un recurso para los maestros. Para muchos llama la atención porque en este momento pues es un tema de nivel nacional. Al hablar de los libros de texto gratuitos, pues estamos hablando de un recurso que llegará de manera permanente a nuestros niños y jóvenes. Y es por esto que para todos los ciudadanos debe ser un tema de mucho interés, porque de entrada se trata de un tema en el que nos preocupa de qué forma se van a invertir pues todos nuestros recursos, cómo lo va a invertir el gobierno para poder destinarlo a la educación. Es verdad también que en todos los libros, incluyendo los de años anteriores, se presentan errores. Sí, yo en muchas ocasiones con mis alumnos hemos hecho ese ejercicio de buscar errores en los libros de texto, pero la diferencia en esta ocasión, y es algo que nos debe tener con mucha seguridad, porque estamos alzando la voz, es que no tiene justificación todo este tipo de errores cuando se dice que la SEP convocó a miles, incluso hablan de más de 1 millón de maestros, centenares de especialistas para haberlos elaborado y que hayan salido con todas esas deficiencias que ya en muchos lugares se han mencionado y que aquí nada más nos vamos a mencionar un poco de pasado. Los diferentes problemas que presentan los libros de texto los podemos agrupar en tres, o lo podemos distribuir en 3 grandes grupos. Podemos hablar de los problemas que tienen aspectos técnico-pedagógicos y también el grupo de problemas que tienen que ver con el ámbito jurídico o legal, y los problemas que tienen que ver con el ámbito ideológico, que es el que más nos preocupa y que es el central de esta charla o plática que vamos a tener. Primeramente, pues los problemas técnico-pedagógicos. Los libros de entrada tienen errores de contenido. En un principio, la Secretaría de Educación Pública no quería aceptar que había estos errores. Se señalaba o se criticaba a aquellas personas que publicaban o hacían mención a que los libros tenían errores. Decían ellos, pero ¿cómo saben ustedes si ni siquiera se han publicado, ni siquiera los hemos entregado a las escuelas? ¿Cómo saben? Están hablando al aire, están hablando solamente por hablar. Obviamente ya cuando se les demuestra que sí hay errores, bueno, al menos ahorita ya admitieron que hay 20 errores según ellos nada más. Sin embargo, análisis que se han realizado se han detectado en un solo libro de primaria que hay más de 120 errores. Errores en la redacción, en la ortografía, en las operaciones matemáticas, en las imágenes que se emplean. Y ese tipo de errores en los contenidos son mucho mayores en nivel primaria que en secundaria, que también los tienen. La redacción de los contenidos, por ejemplo, en matemáticas, es de destacar. El desarrollo del pensamiento
razonamiento, etc. Las matemáticas ayudan al estudiante a hacerse de herramientas cognitivas que le permiten formar criterios para la solución de problemas. Y resulta que en primaria toda la disciplina de las matemáticas pues fue reducida pues prácticamente al mínimo. Es un problema muy serio también que se presenta en los libros, en la cuestión pedagógica, es el sesgo ideológico. Esto lo vamos a abordar un poco más adelante, pero aquí lo menciono también como uno de los problemas que en los contenidos desde el aspecto pedagógico también se presentan. No son pocas las actividades en las que se abordan temas, por ejemplo, de política partidista a favor del régimen actual. Ustedes habrán sabido que para poder contrarrestar, según ellos, la desinformación que se estaba haciendo al respecto de los libros, se realizaron conferencias vespertinas para abordar la presentación de los libros. Estas conferencias en realidad fueron un insulto al magisterio, porque se abordaron de una forma como si los maestros no conociéramos cómo se debe de dar la educación, cuáles son los procesos educativos. El otro ámbito es el legal. El otro grupo de problemas que presenta que presentan los libros de texto gratuito tiene que ver con la cuestión legal. Los encargados de velar por que se lleven a cabo los procesos de ley son los funcionarios federales de la SEP. Sí, empezando por la secretaria Leticia Ramírez, secretaria de la SEP. Los problemas legales también aquí los subdividimos en dos grandes ámbitos: lo que tiene que ver con el proceso legal para la elaboración de los libros de texto y el que tiene que ver con los recursos de amparo, que ustedes también ya han conocido. El artículo 23 de la Ley General de Educación ordena que los planes y programas de estudio deben elaborarse contemplando la participación de los diferentes gobiernos estatales y los diversos actores sociales, entre los cuales pues, se cuenta con los especialistas, los docentes, los funcionarios y la sociedad civil. De esta forma, pues, la ley prevé que los planes y programas de estudio no sean el resultado de una decisión unilateral por parte del gobierno. Después de que se tienen los programas y planes de estudio, el artículo 28 de la Ley General de Educación dice que la SEP debe establecer el procedimiento para convocar a los actores sociales involucrados en la educación para la elaboración de los libros de texto gratuitos. Esto como lo establece el artículo 113 de esta misma ley. El espíritu de la ley es de que haya una participación democrática, ¿sí? y que esto garantice también pues, que se vele por el interés superior de los niños y los adolescentes. Sin embargo, este proceso pues, no se dio así. La anterior secretaria de Educación, Delfina Gómez, publicó el acuerdo 1408-22 en el diario oficial de la Federación, por el cual se dio a conocer el plan de estudios de la nueva escuela mexicana, pero sin contener los programas ni los contenidos. Esto provocó la movilización de la sociedad civil, que logró mediante procesos de amparo que no se piloteara la nueva escuela mexicana en 900 escuelas del país. Aún así, Marx Arriaga, que es el director general de los materiales educativos, junto con Marta Belda Moreno Hernández, que es la subsecretaria de Educación Básica, y Leticia Ramírez, la secretaria de la SEP, incumplieron la Ley General de Educación emitiendo convocatorias para elaborar los contenidos de los libros de texto, donde decenas de docentes participaron enviando sus propuestas. Se afirma que los participantes en el desarrollo de contenidos y las ilustraciones no tuvieron algún pago. Se desconoce el proceso que utilizaron porque fue declarado como información de seguridad nacional sin acceso por 5 años. Cabe señalar
que en este gobierno se inició recibiendo una inversión de 200 millones de pesos para el pago a las editoriales que elaborarían los libros de texto allá en el 2018. Pero para el 2021 y el 2022 esta cifra superó los 1.500 millones de pesos, siendo el 85% otorgados por adjudicación directa. Querer exponer aquí lo que hay que tomar mucho énfasis es que querer exponer que la oposición a los libros de texto gratuito es porque las editoriales están perdiendo su negocio. Esto todavía los hunde más, porque ahora no tienen cómo justificar a dónde se están yendo esos 1.500 millones de pesos por año que no están pagando ahora las editoriales. La ley contempla que los funcionarios que por negligencia o dolo que incumplen la normatividad pueden caer en sanciones administrativas y hasta la cárcel. El daño que representa la impresión y distribución de los libros en este ciclo escolar es gravísimo y está afectando a un aproximado de 25 millones de estudiantes de educación básica y sus familias a nivel nacional. Aquí en Baja California estamos hablando de alrededor de 700,000 estudiantes. Pero además, pues se verá afectado el trabajo de más de 1.3 millones de docentes de educación básica en el país. Los contenidos y programas, pues al fin se publicaron la semana pasada. Por eso la insistencia a la gobernadora para que cumpla la ley. Cuando ustedes han escuchado ahí que se dice, gobernadores, que cumpla con la ley, pues primero es porque no se cumplió con este proceso y porque se aborda el siguiente tema que tiene que ver con el ámbito también de lo legal, que es el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. La consecuencia natural ante la imposición de un proceso autoritario, pues es la reacción de los sectores sociales relacionados a la educación. Recordemos que fue Olga Sánchez Cordero, como secretaria de Gobernación, quien dirigió la reforma al artículo 3 y también la reforma a la Ley General de Educación, donde se estableció que la educación es rectoría absoluta del Estado, negándole pues ya a los padres de familia la participación. Ante esta amenaza, se procedieron amparos que protegen el derecho de los padres mediante el recurso del PIN parental. Se han de recordar también nuestro partido en varios lugares, incluso aquí en Baja California, impulsó iniciativas con respecto a este recurso. La educación es un derecho humano y que el Estado tiene la obligación de brindar todo el apoyo necesario para hacerla llegar a toda la población es un hecho. Pero entre estos apoyos que debe brindar el Estado, pues está la obligación de proporcionar los recursos de apoyo a libros de texto gratuitos. Esta rectoría del Estado nunca debe ser contrariando el derecho que tienen los padres para elegir la educación que mejor conviene para sus hijos, como lo establece el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que es aceptable y es defendible que los padres de familia recurran a este instrumento legal para poder defender pues legítimamente a sus hijos del adoctrinamiento ideológico del que están siendo sometidos bajo la nueva escuela mexicana. A la fecha, el recurso de amparo para no distribuir estos libros ya se ha solicitado por los gobiernos estatales o por los mismos padres de familia, ya ha sido logrado en 8 estados. Ahorita ya es Chihuahua, es Coahuila, es Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y acaba de ser también Yucatán. Estamos en espera también de a ver si nuestra gobernadora también se atreve a hacerlo, ¿no? Cosa que vemos muy dudoso. El otro tema es el de los problemas ideológicos. Aquí los abordamos desde tres grupos. El que tiene que ver con la
ideología partidista, el que tiene que ver con la ideología marxista y el que tiene que ver con la ideología de género. Ustedes han escuchado en muchos medios que se habla, incluso se ha querido denostar la opinión de muchos especialistas cuando dicen que estos libros están fomentando el comunismo. Y nos dicen, pero es que la palabra comunismo ni siquiera aparece en los libros más que una vez, dicen. Obviamente, este tema que tiene que ver con lo ideológico, para muchos, incluso para los maestros, es una de las partes más difíciles porque hay que meterse, adentrarse a los fundamentos filosóficos que tienen los libros. No solamente quedarnos con lo que está en apariencia, lo que está, vamos a decirlo, lo pedagógico, los temas, los proyectos. No es solamente eso, es también cuál es el fondo ideológico, los principios filosóficos en los cuales se sustenta no solamente los libros de texto, sino toda la nueva escuela mexicana. Es evidente que los libros han sido utilizados como panfleto político del partido Morena para inducir a la niñez la impresión de que son la solución de los problemas que ha padecido nuestro país en los últimos 30 años. En los contenidos se presentan explícitamente fotografías en las que aparece la bandera de México junto a banderas de Morena. Se menciona que hubo fraude electoral en 2006 descalificando al presidente Calderón. Se presenta a Claudia Sheinbaum como una funcionaria que queda exculpada por las muertes de niños por el derrumbe del colegio de examen. En el libro de sexto, por ejemplo, de primaria, se aborda el caso del consejero del INE anterior, obviamente demostrando sus funciones y haciendo uso de los libros de texto como un arma para persecución política. Esto no lo pueden desmentir, ahí están los libros y ustedes lo pueden encontrar. El que no lo quiera ver, pues solamente que quiera autocegarse, pero es algo que ahí está explícitamente en los libros. Ahora, en cuanto a la ideología marxista, si bien el libro no hace una invitación directa a que México se convierta en un país comunista, es importante aquí tener en cuenta lo siguiente. No es suficiente combatir al marxismo con la justicia social. El error aquí consiste en reducir al marxismo a una teoría económica en la que se propone que el Estado se adueñe de los medios de producción, que es el principal temor que a veces se quiere infundir cuando se habla de marxismo, de comunismo, que vamos a hacer como Venezuela. Es decir, no solo hay que preocuparse por la instalación de un capitalismo de Estado, el marxismo va más allá que eso. El marxismo es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo, es una forma de entender al ser humano y en consecuencia de toda su obra. Es como una religión, pero a la inversa. Ustedes vean por qué el marxismo suele ser difundido no por las personas marginadas, sino por intelectuales, universitarios, políticos o hasta influencers. El marxismo es más que un problema de estómagos vacíos, es un problema más bien de almas y mentes vacías. Por eso no están tan mal quienes sostienen que el marxista no odia al burgués, sino que lo envidia, no ama al necesitado, sino que lo utiliza. Paulo Freire, como ya se mencionó, es el fundamento de estos libros de texto, de hecho de todo lo que es el modelo de la nueva escuela. Y Paulo Freire sí está mencionado en los libros de texto, sobre todo en los libros que son dedicados o destinados para los maestros. Paulo Freire adopta la lucha de clases marxista para convertirla en una lucha entre opresores y oprimidos. Sostiene que no terminará este proceso evolutivo de la historia hasta que el oprimido sea consciente del opresor y sea eliminado.
Para esto es necesario objetivar al opresor, hay que hacerlo visible, hay que hacerlo evidente, para que el oprimido sepa de quién se debe defender. Y ya siendo visible, sea atacado con la difamación y hasta la agresión. El oprimido aquí, pues es el seguidor del sistema y el opresor es la oposición. Por eso no se les haga extraño que siempre se utilice el señalamiento de conservador, de colonialista, de clasista, de fifí. Esto es infundir la idea de inferioridad, es infundir la vergüenza en aquel que se oponga a este sistema de gobierno para que nadie se atreva a seguir por la línea contraria y de esta manera pues eliminar al opositor. En los libros para el maestro están sugeridas diversas actividades para que esta objetivación del opresor y la conciencia del oprimido se ejerzan. Esto es ideologización. Hay ejercicios donde a los niños se les está diciendo por medio de dinámicas, vamos a hacer conciencia, ¿eres oprimido o eres opresor? Obviamente, ¿qué niño va a querer ser el opresor? ¿Sí? Esto lo vemos en varios ejercicios, en varias de las recomendaciones didácticas que traen el libro Sin Recetas, que hasta el nombre le copiaron a la obra de Pablo Freire para titular estos libros para el maestro. Ahora bien, esto queda aún más evidente cuando en una de las lecciones se menciona el secuestro del empresario Eugenio Garza Sada por la Liga Terrorista 23 de septiembre, minimizándola como un ajusticiamiento y haciendo ver este hecho como un reclamo justificado del pueblo contra los empresarios. Este y muchos otros contenidos son ejemplo de cómo se emplea pues la pedagogía del oprimido, que aunque es de Pablo Freire, pues se funda la ideología marxista y comunista. El artículo 3 establece en la Constitución que la orientación de la educación que imparte el Estado se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, los fanatismos y los prejuicios. Pero ahora el anexo del acuerdo 140822 menciona que la ciencia solo es una expresión cultural más, que no es superior a otros sistemas de conocimiento, de tal manera que la ciencia es llamada ahora una expresión occidental, neoliberal y colonizadora. Por eso la existencia del plan de voltear la mirada hacia las epistemologías del sur. A esto lo llaman la deconstrucción de los valores occidentales y la descolonización. Eso nuevamente refleja el marxismo que de raíz hay en Pablo Freire. Su pedagogía, basada más en el resentimiento y el odio entre las clases sociales, es una ideología que se autodeclara estar dirigida a la formación de líderes revolucionarios y cuadros políticos integrados por hombres y mujeres radicales. Pregúntense pues si esto no es ideologización. Están utilizando actualmente el magisterio, y lo decimos nuevamente, como si de mercenarios se tratara. Y por último, el tema de la ideología de género y la educación sexual integral. Ahora bien, si la ciencia es solo una expresión cultural más, sin ser superior a otros sistemas de conocimiento, pues no nos queda más que la ideología. Al no haber ciencia, queda ideología. La senadora Olga Sánchez Cordero expresó que la niñez tiene derecho a ejercer su sexualidad e impulsó la reforma a los artículos 4 y 58 de la Ley General de la Protección de Niños, Niños y Adolescentes. Esto fue en julio de 2022 para que se implementara la educación sexual integral en la nueva escuela mexicana. Esto de la educación sexual integral pues tiene un nombre muy bonito, ¿no? Pero sus contenidos y fines son perversos. Tiene como objetivo ya no incluir la educación sexual en los niños como una alternativa para evitar las enfermedades de transmisión sexual y evitar el embarazo precoz.
entre sus objetivos lleva explícitos, no implícitos, lo lleva bien claramente, que es la promoción del aborto como una medida de salud reproductiva y la deconstrucción de los valores que fundamentan a la familia fecunda como núcleo esencial de la sociedad. A esto hay que sostener que es necesaria la educación sexual de la niñez, pero dando explicaciones adecuadas al desarrollo e interés natural de los niños. El problema es que la nueva escuela mexicana lo que hace es quitar unos mitos para cambiarlos por otros, pensando que el problema de la inclusión en la educación se resuelve usando la letra X en las palabras, que lejos de promover la equidad de género, al contrario invisibiliza tanto a hombres como a mujeres también. Por eso las campañas que ahora vemos de biología sí, biología no, o con los niños no. Este tema de la ideología de género en la educación sexual integral es una de las partes que son más complejas y sensibles de abordar para defender la ciencia en los libros de texto gratuitos. Pero igual que en lo que corresponde al marxismo, el problema pues no es solo pues, los libros de texto, sino el fondo filosófico que hay en todo lo que es la nueva escuela mexicana. Y ya para concluir, miren, este tema, o más bien este fenómeno que estamos viviendo en estos días, no es nuevo. Nuestro país ya lo vivió hace ya casi 90 años. Cuando en 1934 se instauró el modelo de educación socialista, que eliminó la educación laica de la Constitución, aunque pareciera algo extraño, pero hubo un momento en la historia de la educación en nuestro país que se eliminó ese concepto, ese principio filosófico de la educación en nuestro país, que es el principio de educación laica. Fue eliminado para imponer el principio de educación socialista. Y en ese tiempo al modelo educativo se le llamó la nueva escuela. Entonces, la escuela que tenemos ahorita no tiene nada de nuevo. Los padres de familia, las organizaciones civiles en ese tiempo se organizaron y emprendieron una lucha que duró varios años. Y consecuencia de esa lucha también fue la fundación de nuestro partido, de ese instituto político, que impulsó la aprobación también de esa ley hasta que en 1946 se dio la reforma educativa que eliminó la educación socialista por fin en nuestra Constitución. Aquellas personas, fíjense, no tenían ni las tecnologías, no tenían las redes sociales, no tenían los recursos con los que contamos ahora. También eran oposición y no tuvieron miedo a luchar contra un sistema que atenta contra la libertad. Hoy nos toca a nosotros dar esa lucha por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Hoy más que nunca estamos ante una batalla